Omar Fernández acusa a Luis Abinader, al presidente Abinader, de guardar, y escuchen el monto, 6.500 millones de dólares para la campaña de 2028. Básicamente está denunciando que el presidente Abinader ha convertido la feria de préstamos en dólares en una caja chica electoral para el partido de gobierno PRM. Y este monto de 6.500 millones de dólares no es halagüeño. Él habló de unos nuevos préstamos que ascienden a 2.750 millones de dólares, sumados a los 3.700 millones de dólares más que reposan guardados porque no se han ejecutado desde el gobierno. Él dice, aquí se demuestra ineficiencia del gobierno, pero más bien se ve el refajo del gobierno, de que la ineficiencia, la no ejecución de obras con estas deudas que generan gastos a futuro, son estratégicamente guardadas y preservadas para ser utilizadas en el 2028. Entonces, básicamente, Omar deja implícito que estas deudas huelen a campaña. Ahora bien, las declaraciones de Omar, y como siempre digo que en política nada es fortuito, tienen un doble filo, que es lo que percibo yo, lo que me motivó a hacer este comentario. Omar Fernández, para nadie es un secreto, que está siendo ponderado como posible candidato presidencial para 2028 por la Fuerza del Pueblo. Y aquí básicamente le hace una especie de bypass a su papá, a Leonel Fernández, porque la crítica de Omar hacia el presidente Abinader directa, valiente, ¿no? Y tan frontal, no parece venir de un simple ciudadano. Es más, ni siquiera de un senador de la República, que es un legislador. Parece venir de un estadista, parece venir de un contrincante, parece venir de un candidato presidencial. Y aquí entonces hablo no solamente del bypass hacia Leonel, sino de la estrategia que avisoro yo que está utilizando Omar Fernández para actuar, para presentarse, para ser ponderado como candidato presidencial, aunque reiteradamente ha dicho que no, que el candidato es su papá, ¿no? Pareciera que está preparando el escenario para que a partir de ahora se le vea formalmente como un candidato presidencial de la Fuerza del Pueblo. Y ojo, esto le conviene al partido de gobierno. Lo han demostrado, o por lo menos piensa el partido de gobierno en su alta dirigencia que es lo que le conviene. No por enfrentarse a Omar porque se vería novato como candidato, sino porque esto de alguna manera para el partido de gobierno le aseguraría una división dentro de la Fuerza del Pueblo. Sin embargo, para que tengan el contexto correcto del por qué yo digo que esto tiene un doble filo y tiene la doble lectura, primero la crítica y segundo el tema de la candidatura de Omar para el 28, les voy a poner el corte. Dura unos 3 minutos, pero es importante que lo escuchen porque Omar da datos importantes en su función como legislador, como fiscalizador del gobierno central, pero sin embargo también en el mensaje, todo lo que usted ve en el mensaje, desde el video, desde la ropa de Omar, desde la crítica en sí, no solamente por la falta de transparencia con que se han manejado los fondos, sino también con el impacto negativo hacia la sociedad por no haberlo gastado en inversión. Entonces, él deja implícita la acusación hacia Abinader de estar guardando dinero, fondos para la campaña de 2028 y también su postura, su presentación como candidato, y esto avisora como un grito de guerra no electoral de una campaña visualizando de alguna manera el 2028, él como candidato enfrentando al presidente porque el partido de gobierno aún no tiene candidato. Vamos a escuchar a Omar Fernández y su alocución, que él la colgó fue en sus redes sociales. Tomar prestado no es el problema es para qué. El gobierno dominicano nos endeudó la semana pasada con 2.750 millones de dólares más sobre el acumulado que ya tiene nuestro país. Y aunque la suma es enorme, con sinceridad les digo, eso no es un problema en sí mismo, porque el problema no es pedir prestado. El problema es pedir prestado para nada, y te lo explico. 2.750 millones de dólares fueron colocados en bonos soberanos, una forma más de endeudarse, mientras todavía en cuentas del Banco Central y Banco de Reservas reposan 3.700 millones de dólares de financiamientos anteriores. Es decir, tomaron más prestado sin siquiera haber utilizado el dinero que ya hay guardado. Una operación financiera que solo deja pérdidas, porque el dinero llega, pagamos intereses por él, pero no se invierte. Y es que todavía parece que no se comprende que guardar deuda no genera bienestar, genera facturas. En estos momentos,
Mientras ves este video, las cuentas dominicanas tienen más de 3.700 millones de dólares acumulados de préstamos tomados en esta gestión. Esta es la cifra más alta que desde la fundación de la República en 1844 a la fecha jamás ha tenido registrado nuestro país. Y si sumamos ambas cifras, estamos hablando de que casi 6.500 millones de dólares, o lo que sería lo mismo, cerca de 600 dólares por dominicano, de los cuales con los bonos no queda claro qué uso se le va a dar o cuál es su destino final, pero de los 3.700 millones anteriores, ya los años nos han dejado claro que se tomaron prestados para nada. Y mientras eso ocurre, la calidad de vida del dominicano se deteriora y la economía crece, según datos del propio gobierno, solo 2,1%, ni siquiera la mitad de nuestro potencial histórico. Y la razón es que si el dinero no llega a carreteras, autopistas, interconexión vial, desarrollo de zonas industriales, sistema de drenaje, optimización de la infraestructura eléctrica y ni hablar de lo más básico, invertir en conocimiento, investigación, innovación, eficiencia gubernamental y menos burocracia, entonces sencillamente no es inversión, es costo. Y siempre se habla de que todo esto terminaría por comprometer las generaciones futuras, nuestros hijos, nietos, y no se dan cuenta de que la generación que están frenando es esta. Entonces, aquí nos podríamos preguntar, ¿qué es lo que pretende hacer el gobierno con ese dinero guardado? ¿Esperar el 2028 para usarlo apresuradamente? Y siempre he dicho que las deudas no son malas en sí mismas, depende para qué. La diferencia está en el uso. Por eso, mi propuesta es iniciar con un agresivo plan de inversión de capital en la República Dominicana para nivelar el rezago que ha tenido la inversión pública desde el año 2020 a la fecha. Y para esto que propongo, perfectamente podemos explorar otro camino. La sensatez llama a frenar el endeudamiento hasta que se utilice ese excedente de más de 3.700 millones acumulados, a los que ahora se le suman 2.750 millones de dólares adicionales en la nueva colocación en bonos, sobre los que pagamos mucho más de lo que recibimos. Porque cuando el Estado ahorra en infraestructura, el pueblo paga en atraso. Estamos frente a una oportunidad de convertir ese dinero en desarrollo para cada dominicano y poner este país a volar. Y es ahí donde se demuestra la capacidad de una visión de gobierno. Bueno, ahí ustedes vieron el mensaje y todos los simbolismos. Como está fresco el video, quiero comentárselo. Fíjense que cuando él habla de una nueva visión, aparecían las letras en verde, alto costo en rojo. Cuando decía una nueva propuesta, ponía el color de su partido. Evidentemente, cuando al final él cierra con la propuesta y que la oposición siempre se ha criticado, que dicen que esto está mal, pero no traen una propuesta, fíjense que el rol del fiscalizador, del legislador, ¿no? Entonces, su representación y fiscalizar no necesariamente está en hacer propuestas. Como político está bien que lo haga, pero su función, su rol, lo que le exige es fiscalizar, representar, ¿no? Ahora, ¿por qué hace propuesta? Porque él no está hablando ahí solamente como legislador, sino como político. Y como político de oposición, su propuesta es una nueva visión. ¿Cuál? La de su partido, Verde, la fuerza del pueblo. Y como está hablando él, y él en ningún momento mencionó a su papá, entonces él está hablando de que esa nueva visión sería él, Omar Fernández. Por eso yo digo a ustedes que ese video claramente muestra en todo su mensaje estratégico de comunicación política a un candidato presidencial con miras a 2028. Ese es el segundo filo que yo le dije que tiene este mensaje. Aquí Omar colocó estratégicamente, de manera evidente, primero, que está enfocado directamente en el presidente, de estadista a estadista. Eso es lo que muestra Omar aquí. ¿Por qué? Porque electoralmente ya Omar tiene una victoria frente al presidente Abinader. En la capital, Omar aspirando a senador, ustedes recordarán que se enfrentaron a él todos los funcionarios del gobierno con el candidato del presidente, que el presidente Luis Abinader decidió caprichosamente él que fuera Guillermo Moreno, porque la estrategia era que utilizara a Guillermo para denostar a Leonel y tal, pero eso no le salió, no le funcionó, porque Omar se le ha pegado lo bueno, pero no se le ha pegado lo malo de su papá. No importa que esté Felipe Bautista, que Díaz Rúa, que son
altamente criticados por la sociedad, ni los casos de corrupción de los gobiernos de Leonel, que Tucano, que Son Lan, nada de eso se le ha pegado a Omar. A Omar se le ha pegado lo bueno, pero no se le ha pegado lo malo. Entonces en la capital, para colmo, la candidatura de Omar hizo sinergia, no con la negativa de la alta dirigencia PRMista en la capital, de la imposición del presidente Abinader de un candidato foráneo. Porque si por lo menos reemplaza a Faride por un PRMista en la capital, habría tenido mejor oportunidades en contra de Omar. Un Pacheco candidato en la capital, que es del PRM, cualquier otro, Robertico, hasta Robertico, que venía del PLD, habría sido una mejor opción que Guillermo Moreno, porque Guillermo no era ni un aliado estratégico, ni coyuntural, sino fue el tema de una decisión presidencial, con el simple interés de utilizar esa coyuntura, esa candidatura, para atacar a Leonel Fernández, y la gente le leyó eso, así que muchos PRMistas, no solamente PLDistas, apoyaron a Omar. Y Omar eso lo vende como una victoria de él. Bueno, yo le gané al presidente en la capital, al presidente, al gobierno y el candidato de él y a todo el mundo. Entonces, con ese antecedente, con ese background electoral, denuncio que el gobierno y el presidente está guardando miles de millones de dólares, 6.500 millones de dólares, para gastarlos en el 2028. Y como no le funcionó utilizar los recursos del Estado en el 24 para vencerme en la capital, si yo soy el candidato en el 28, tampoco le van a funcionar los denuncios de ahora. Entonces, esa entrega de Omar es una entrega, un grito de guerra, pero con miras y estratégicas electorales. Estamos hablando de un candidato a la presidencia, Omar, que desde ahora está diciendo yo voy, aunque no lo diga oficialmente. Aquí deja el mensaje colocado de que él está criticando al presidente, enfrentando al presidente, denunciando eso del presidente Abinader, para que se le vea, para que se le mida como oficialmente candidato de la fuerza del pueblo. Veremos la respuesta y el revuelo que pueda causar esto a lo interno de su partido, porque repito, en ningún momento en ese video él mencionó las propuestas de su papá, mencionó simbológicamente, en los símbolos, ¿verdad? Simbólicamente, en la simbología que utilizó, presentó su partido, los colores verdes, repito, dio el mensaje de estadista, hizo la crítica, la denuncia y la propuesta como un candidato presidencial, sin decir que es candidato. Entonces, para buen entendedor, pocas palabras bastan. Los invito a darle me gusta, a comentar y a compartir, pero sobre todo suscríbase y active la campana de notificaciones para que mi contenido les llegue automáticamente, yo lo comparto.